Amigos y amigas de Comunicación y Vida, saludos para cada uno y cada una de ustedes que nos acompañan cada semana en este proyecto de comunicación que, como digo siempre, quiere ser un alimento de la vida, de la esperanza. Monseñor, ¿le gustó esa expresión? ¿Todavía tú tienes alguna expectativa de que te entreguen a una estatuilla o algo por el estilo? Porque como te he visto tan conectado. Tan afanado, ¿eh? Mire, tengo muchas. Ay, tú sabes que yo soy creador de estatuillas. Sí. Yo inventé una en el seminario en forma de trofeo. Sí. La tortuga de oro. ¿Y a quién se le entregaba? Al que llegaba siempre último a las reuniones. Y el máximo ganador. Y la inventó este humilde servidor. ¿La tortuga? La tortuga de oro. Oh, pero eso era... Y después la puse en práctica en Baní también. ¿También? Sí, sí. Y... Está bien. Ve a ver si te interesa. Sí. A ti no te pega. Sabe que cuando me tocó ser presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, creamos la estatuilla Ciudad Corazón, la premiación Ciudad Corazón. Entonces la estatuilla que se entregaba era el corazón con un micrófono en el centro. Bonito, y qué bueno que pudimos reconocer, Monseñor, a tantas personas, algunos que ya se fueron y que nunca iban a tener como el espaldarazo de que sigan así como lo están haciendo. O sea que qué bueno, ahora recuerdo esto. Estás muy castizo tú con lo de espaldarazo. Tú sabes que a un amiguito mío yo tuve que corregirlo. Es verdad. Porque creía que espaldarazo era peyorativo. Al que le daban un espaldarazo era como recriminándole algo. Y yo tuve que decirle, no, es todo lo contrario, es avalando como a los caballeros con la espada en la espalda, un espaldarazo. Entonces que usaste tú esa expresión. Muchas gracias. Aunque que ya no estamos en palabritas, no, pero eso como viene más adelante. Como estás tan castizo. Antes de que usted entre con los saludos, a propósito de estatuilla, felicitar a... Si te interesa todavía, tú me dices, la tortuga de oro. Felicitar a todo el equipo organizador de la premiación Custodia de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Eso es nuevo para mí. Segunda edición. Ah, por eso yo he visto, sí, por ahí. En la Casa San Pablo se llevó a cabo, pero una cosa de mucho glamour. Así que felicitaciones a los reconocidos también. ¿Y reconocen de a dónde? Por lo menos en esta edición vi todo de por allá. Bueno, ¿Y el año pasado? Del año pasado no tengo mucha memoria, pero ahí estaba Rafi Rey de La Vega y otros de la capital. Para que sea nacional. ¿Qué decía Mercy? Y de aquí, así que mis felicitaciones y que sigan hacia adelante. Adelante con sus saludos. Bien, entonces tú sabes que mezclamos todos, sí, ¿no? Sí. Es saludos, pero a veces vienen los saludos un poco apesadumbrados, porque precisamente ahora quiero dar cuenta del fallecimiento de Mari Hidalgo, una amiga, gran amiga mía de Baní, la esposa de Leo Bravo. Eso, ¿verdad que uno se encuentra hermano andando por ahí? Sí. Pues eso es lo que yo he encontrado. Entonces, a estos dos me tocó, como dice la gente, casarlos, que mal dicho, porque son ellos los que se casan. Que es testigo del sacramento. Uno simplemente bendice la unión de ellos, que son los que realizan el sacramento. Entonces a mí me tocó, fue muy bonito, porque la mamá de Leo era piadosísima, y yo la conocí en mi juventud en Palmar Grande de Altamira. Entonces me encontré a Leo en el sur, porque tenían hijos en la Marina de Guerra, etcétera, etcétera. Como se decía antes, Marina de Guerra, ahora es la Armada. La Armada Dominicana. Entonces, esa mamá suspiraba porque Leo se casara por la iglesia. Entonces a mí me tocó, nada más y nada menos, ya ella había fallecido, la mamá, pero me tocó celebrar ese matrimonio. Y entonces después tuvo una gravedad, Mari, y después de eso Dios se la dejó todavía 8 años. Y ahora finalmente tuvo grandes dificultades de salud y falleció. Entonces hemos estado en comunicación, allá está Monseñor Severino, que es muy cercano también a esta familia, junto conmigo, pero él fue que quedó allá. Entonces él fue que puso la unción de los enfermos,
que celebró las exequias. Entonces hemos estado llamando a Leo porque, oiga, no se sabe cuál se iba a morir primero. De eso, esas parejas unidas completamente, que hay que pedirle a Dios que le dé fuerza a Leo y a la familia para que supere la partida, esa situación, esa despedida. Entonces hay un detalle bonito, Polo. Esa Mari tenía una virgencita de Altagracia allá, y aún enferma y todo. En la tardecita, en la nochecita, iba ahí a encomendar a quién. a usted. A este humilde servidor. Entonces, oye eso, estando yo aquí. Qué detalle. Estando aquí. Entonces yo digo ahora, si estando en esta calamidad de este mundo, ya me encomendaba, era mi intercesora. ¿Qué será ahora? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Es decir que, en cierto sentido, salimos ganando de las personas, con las personas buenas que Dios ha puesto en nuestro camino. Bien, aparte de eso, esto sí es saludo, Polo. Sí. Porque quiero aprovechar que hace días que no menciono yo a mi querida tía Ana Hilda Martínez, viuda Reyes. Hilda, mira qué cosa tan elegante preparé ahí. Ella con mi madre y también una foto de su juventud. Ana Hilda, que es fidelísima de Comunicación y Vida, como hace días que no la mencionamos, pues ahí va ese saludo para la tía Hilda. Y tengo más tías, pero la dejamos para otro día, y yo no sé si ven Comunicación y Vida tampoco, porque no todo el mundo. ¡Ay! Un chismecito. ¿Cuál? Polo. ¿Cuál? ¿Tú sabes quién no ve Comunicación y Vida? ¿Quién? Xiomara Pimentel, nuestra... La agarré infragante. Sí. Había oído del programa. Sí. Mi hija, pues eso está en YouTube. Sí, en YouTube, ahí está. Entonces, Xiomara Pimentel, que la mencionamos mucho Que fue en el programa la maestra anterior, de ceremonia del del desayuno de FASA, desayuno Sí, empresarial. sí. Oye, pero aquí nos estamos metiendo a chismositos. Sí. Pero solo con aquella gente a la que le tenemos confianza. Sí. Porque si no... Oye, ahora, mira, Polo, todavía estoy yo recibiendo cartas de condolencia. Eso que tú ves ahí, ese libro, vino con una cartita de condolencia, pero esa la voy a dejar para ahorita. Pero mira esto. Esto es la profesora Toñita de Cienfuegos, San Lorenzo, la parroquia San Lorenzo de Cienfuegos, en Santiago. La esposa de José Ramón López, presidente de Asamblea, pero que está enfermito hace tiempo. Entonces, oye la delicadeza, pidiendo excusa de que no me había mandado nada, ninguna señal de condolencias con lo de la muerte de mi hermano. ¿Cómo nos duele de verdad? Pues el valor de la vida, lo más grande y bello que Dios nos ha dado. Cierto estamos de que Dios lo acogió en su reino, etcétera, etcétera. Entonces, pidiendo excusa por la tardanza, ay, nuestra gente, Polo, nuestra gente, porque se le cayó el esposo, José Ramón, y quedó mucho más delicado de salud todavía, pidiéndome excusa porque no había mandado condolencia a la pobre con una situación. Esa es nuestra gente. Entonces, es una gran profesora y una gran familia de la parroquia San Lorenzo de Cienfuegos, que aparte de todo, yo tengo pendiente que cuando yo vivía allá, ella preparaba unos jugos de yo no sé qué, de esas cosas que inventan las damas. Sí. Yo no me acuerdo de qué era allá, pero eso era famoso. Era bueno. Eso era famoso. O sea que nuestro agradecimiento, nuestro cariño para Toñita y su familia, José Ramón por igual, pidiendo a Dios por la mejoría de su salud. ¿Pero qué era, Polo? En esa misma línea me llamó en esta semana doña Dálida, esposa de Negro. Que de allá. Sí, por eso lo recordé. Que a mí que le dé un abrazo, que ella está con usted, que lo siente ya mucho. Ya tú ves lo que yo digo, que si yo no menciono esto,
tú te embolsillas saludos y pésames. Y oiga otro detalle que me dijo, ella lo quiere como un hijo, bueno, de todo, y que recuerda que usted y Negro cogían un machetito a limpiar el patio de la parroquia de Cienfuegos. Dígalo así duro. Me lo dijo. Dígalo duro. Negro, su esposo, que ya falleció. Ahí me pasaban por el lado, yo con unos trapos de pantalones tirados por la tierra, sí, con un machetico, y me pasaban por el lado buscando al padre. Sí. Pues doña Dalia me dijo ese mensaje. Pero era un conuquito muy bonito, y entonces yo mandé a hacer una ranchetica. Ahí criábamos gallinas de las pelonas grandes esas, y también tenía una sillita que cuando quería preparar un tema o algo, iba y me sentaba, que era un poquito resguardado allá. Buen recuerdo de Negro y Dálida y toda esa gente. Bueno, bendito sea Dios. Ahora, Polo, esto es saludo también porque nuestro querido primo y amigo tuyo, Félix Jacinto Bretón, estuvo visitando a mi comadre Miguelina Bretón, su hermana, prima hermana y comadre. Entonces yo no sabía, porque tú sabes lo que yo he dicho aquí no se saluda a nadie que no reporte la audiencia. Ni hermano mío nada, que sea, nada. Ni hermana, como aquella vez que tú dijiste, yo no voy a saludar. No, señor, solo saludar. Pero entonces por eso Teresita, mi hermana, que me puede saludar ya que lo veo. Que yo veo comunicación y vida. Pues aprovecho por esta noticia que me da el amigo Félix Jacinto Bretón, a la comadre Miguelina, lo mismo que a Hipólito Solano, el querido Polito, que también es fidelísimo de comunicación y vida, pues que con todo cariño llegue estas palabras para mi comadre Miguelina y lo mismo que para Polito, como le decimos, esa foto bastante reciente de un encuentro que hicimos en la casa de los abuelos paternos. Ahí estoy yo con la comadre Miguelina. Ahí estaba viva todavía la tía Inés, que ya falleció amiga. Hace algún tiempo. Pues entonces, nuestros saludos para todos ellos. Polo. Y vamos a entrar a la palabra para que no nos suceda lo dicho siempre. Y luego continuamos con otras actividades y otras, la cápsula de doctrina social de la iglesia, la palabrita, todo eso. ¿Usted cree que el tiempo dará? Vamos a ver. Y el tiempo no es un poco de goma. No. Tú alas para allá y yo para acá. Entonces me recojo. Pero aquí está la dama de hierro, que ahí no hay goma. No, ella avisa y ya. Entonces me recojo para la palabra. Bien, hoy nos ubicamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5. Una escena preciosa. Yo creo que hasta Polo puede gustarle, porque a nosotros ni se diga, tiene que gustarnos obligatoriamente, porque es una escena de la pesca milagrosa, Polo, que es bonito como quiera, hasta como realidad natural. Cierto día la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Así empieza el capítulo 5 de San Lucas. La gente se agolpaba alrededor de Jesús porque quería oír la palabra de Dios. Llegarán días en que la gente tendrá hambre de oír la palabra. Ya los profetas lo decían. A los evangelistas les gusta mucho hacernos caer en cuenta de que en Cristo se cumplen las antiguas profecías, las promesas de Dios. Ahora, Polo, a todo el mundo le gusta oír la palabra de Dios. Hay de todo, pero creo que en su mayoría sí, hay porque la gente tiene sed. Sí, la gente anda buscando algo. A veces busca hasta donde no se le ha perdido. Pero el que anda buscando ya eso lo mira Dios, hasta equivocado que sea. Lo que Dios no mirará, diría el Papa Francisco, será al que por temor a equivocarse no se levanta, no se atreve a levantarse, por temor a caerse. Entonces, pero el que busca, ya hay algo de Dios en la búsqueda. Que a propósito, para que usted continúe,
Me gustó tanto el artículo de Reinaldo Espinal que salió en el periódico Camino. ¿En qué creen los que no creen en Dios? Es refiriéndose a un libro de correspondencias entre Umberto Eco, el semiólogo y novelista famosísimo italiano, Y el cardenal Martini. Y el cardenal Martini, que cardenal Martini era papable, estuvo amenazado en varios cónclaves. ¿Tú sabes lo que hizo en uno de los últimos? Dígame. Ese bonita. Sí. Amenazado todo el mundo por todos los lados diciendo que él iba a ser el papa. ¿Que se enfermó? ¿Que dijo que estaba enfermo? No. Cogió prestado un bastoncito y entró a duras penas sosteniéndose en el bastoncito. Y cuando lo vieron todo descalabrado así, ¿Quién lo va a coger? Y tan pronto salió de ahí, le entregó el bastón a una sobrina y ella fue la que contó la historia. El truquito. Que está bien. Cuando yo esté acercándome a los 75 años, mira, Manuel Bretón, mi casi tío, primo, hermano de papá, él mismo fabricó de una raíz un bastón. Yo voy a averiguar si está por ahí. Para ti. Para cuando mande a la carta a Roma, ponerle una foto con el bastoncito para que el Papa se conmueva. Ya. Bien. La gente se agolpaba alrededor de Jesús, quería oír la palabra. Es una pena que haya personas, pero en el mundo hay de todo. Que yo he dicho reiteradamente, hasta se ofenden de que usted le mencione el nombre de Dios, como si lo estuviera insultando todavía. Y hay que tolerar porque no puede ser de otra manera. Si no quieren, entonces, y sin embargo, hay gente que anda detrás, como hambre de alimento, también hambre de la palabra de Dios. Y qué bueno, los que de alguna manera hemos podido saciarnos de esa palabra, podríamos darlo hasta como testimonio, como experiencia. Incluso lo que hemos tenido que sacrificarnos por esa palabra, por entenderla y por profundizar. Tú sabes la historia mía, que se me metió en la cabeza estudiar teología bíblica y llegando a Roma cumplí los 40 años sin saber griego ni hebreo, a comenzar a dar bandazos. Yo me vi tan apurado que como buen dominicano al fin, ¿qué crees tú que hice cuando me vi apurado allá? Quería tirar una promesa a la Virgen de Altagracia. Que lo ayude a terminar. Y cuando vine, lo primero que hice fue recoger a los dos viejos míos y enfilar para Higüey a cumplir mi promesa. Tan apurado me vi, tan apurado me vi por allá. Entonces, hambre de la palabra. Pero después de todo ese sacrificio, uno dice, valió la pena. Valió la pena. Porque mira, cuando uno puede entrar un poquito más profundo y a donde la gente no ve uno porque hizo ese esfuerzo, Dios recompensa y uno puede llegar un poquito más allá. Es una bendición. Y Jesús estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Ese se llama también lago de Galilea o lago de Genesaret. Es como aquí la laguna Rincón en el sur, también le dicen la laguna de Cabral. Su nombre es Rincón, pero así aparecen los mapas. Pero la gente por ahí, el que no sabe, dice la laguna de Cabral. Pues el lago de Galilea o de Genesaret. Bien, en eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Ya habían jalado las redes y estaban lavándolas. Subió a una de las barcas que era de Simón Pedro y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Varias veces tuvo Jesús que hacer eso y era una manera de salvarse de la gente que iba encima de él
Imagínate de tocarle El manto. el manto, la vestidura. Entonces se subía a una barca, se alejaba un poquito y desde ahí. Además que tú debes saber que el agua es buena para la palabra porque hace como de superficie que favorece como la acústica. ¿Tú sabes eso? Que si tú hablas en un agua tranquila, lejos por allá, se oye claritico. Se ve que tú no has ido mucho a río ni cosas. No, pero estaba pensando que para la gente que Puerto Plata, San Pedro, Barao, todos los que están en el litoral marítimo, estas escenas el agua es acústica, una superficie de agua, pero bien, yo no es para discutir leyes de física, pero que cuando Cristo subía a la barca se alejaba un poco. Entonces yo supongo, como es un lago además, porque si es un mar agitado, él se agitaba a veces, pero en un lago tranquilo es muy acústico. A propósito, las ondas hercianas en esa zona del mar llegan mucho más lejos. Bueno, pues ahí tiene la relación. Ya encontramos al físico, Marconi. Entonces, bien, pues y ahí... Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para pescar. Aquí dice, lleva la barca, pero dice boguen o remen, que equivale a lo mismo. Remen era con remos, no era con motores. Entonces, pues remen mar adentro y echen las redes para pescar. Y ya se sabe lo demás. Señor, pasamos la noche entera bregando. No hemos cogido nada. Ni bahitas, como dicen nuestra gente aquí. Nada, nada, nada. Pero en tu nombre echaré las redes. En tu nombre. Aquí dice, porque tú lo dices. Otros dicen, por tu palabra. Lo mismo, lo mismo. Es en razón de tu persona, que es la que está diciéndolo, confiando en ti, lo hacemos. Ahí viene todo lo demás, que ahí he puesto hasta con su imagencita de la pesca milagrosa. Entonces antes en los campos decían mangueando, yo no sé de dónde, si eso viene de manga, que cuando uno hacía así, pues uno de los discípulos de los apóstoles llamaron a los de otra barca que vinieran, que no daban abasto a esa pesca tan maravillosa. Bien, pero oye, un puntito importante. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Entonces, ¿quién llegaría a ser Pedro, Polo? Pedro llegaría a ser el cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se equivocaba y esto y lo otro, pero tiene humildad. Apártate de mí. Cuando él vio esa obra maravillosa, es como si dijera, yo no merezco lo que estoy viendo aquí ni siquiera. Entonces, bien, para completar ya, Jesús le dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Una tarea superior. Ahora, enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Cómo es que en el mejor momento, incluso material, después de esa pesca desbordante, maravillosa como nunca, que hizo que Pedro se tirara por tierra, nunca había visto algo así, y tenía de oficio pescador? En el mejor momento dejan todo y se van con el Señor. Será otro día que quizás profundizaremos en esto, pero eso es lo que tenemos, una vocación, eso es lo que tratamos de hacer. Se quedó todo y nos vamos con el Señor, como los apóstoles. Será mucho, será poco, pero es notable que en buen momento económico, ahí es que dejan todo y se van.
Entonces la gente dice, ¿y cómo ese muchacho se metió a padre o esa muchacha se metió a monja, no sé qué? En el mejor momento de su vida podría haber llegado a ser no sé qué. Así es el llamado de Dios y la respuesta con un desprendimiento para ir detrás de Él. Ya yo creo que se nos acabó. Bien, pues entonces aquí termina la palabra. Polo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, entramos a la palabrita y demás contenido que tenemos para este día. Siga con nosotros. Continuamos en Comunicación y Vida. Entramos a la palabrita. ¿Qué nos tienen el día de hoy? Bien, estaré un poco parco. ¿Es verdad? Sí, que otro día ponemos varias palabras a la vez. Hoy les tengo esas dos, nada más, para no sobrecargar, porque a veces lo hago. Ahí tenemos, Polo. Sí. Un lío. ¿Un lío? Lío. Lío. Eso suena a veces hasta violento. Sí, un lío. Sí, se armó un lío. Pero todavía se usa bastante. Sí. Todavía se usa bastante. Ahí tienen. Pero ante todo, un lío era una porción de ropa o de otras cosas atadas. Y por eso pongo esa doñita ahí con su batea y su lío de ropa sobre la batea. Se ve que va para el río. Sí. Entonces, esa foto es una pintura que encontré por ahí. Un lío de ropa. Un lío, sí. Es lo primero, Sí. un atado. Eso es lo primero. Pero después pasó a significar embrollo, enredo, confusión. Había un lío ahí que nada, eso no se entendía. Pero también significa amancebamiento. Es verdad. Y de hecho, sí, tú estás más que sobrado de capacidad para haber oído un merenguito antiguo que mentaba, yo tengo un lío. Un lío por ahí. Ajá, Sí, ya. yo tengo un lío por ahí. Te estoy complicando. Te estoy complicando No, porque ya. ningún joven ha oído eso. Sí. Messi, ¿usted no sabía eso? Entonces, que sí, me salvé. ahora, liar, el verbo, porque el lío es el sustantivo. Liar, lío viene de liar. ¿Y de dónde viene liar? Del latín ligare. Religare, de ahí viene religión, que es unirse a la divinidad. Religare, de ahí que viene religión, unirse a la divinidad. Y de ahí viene liar, es decir, ligar, unir. Entonces, atar y asegurar los fardos y cargas con lías, dice el de la academia. Envolver algo sujetándolo por lo común con papeles, cuerdas, cinta, etcétera, hasta liar formar un cigarrillo. Un cigarrito. Sí. Liando un cabito. Un cabito ahí. Sí. Pero también significa engañar a alguien. Se dejó liar. Sí. Así decían antes. Sí, Antes se usaba mucho más que ahora. Entonces, bien, lo dejo hasta ahí. Pero entonces resulta que es una palabrita que le gusta bastante a un amiguito de Mercy, Sí. al Papa Francisco, que suele Armar decir, lío.
Armen lío, jóvenes, armen lío. Es muy argentino. Entonces, ahí está el asunto del idioma, porque sin duda es idioma español. Pero qué diferencia de España, Argentina, a nosotros, a México, al Caribe. Qué diferencia tan tremenda al Caribe, porque en Barranquilla, Colombia, creían que yo era de allá y apostaban a que yo era de allá. Y Benito Ángeles también. Creían que éramos de allá. Sin embargo, en Bogotá se sabe que no. No, en Bogotá se sabe que no. Y en Antioquia tampoco, en el centro, Medellín y compañía. Pues bien, pero el Papa Francisco, entonces en Argentina, el hacer lío parece que tiene buen sentido, porque para nosotros hacer lío es como crearse complicación. Pero como el Papa lo usa, es muévanse, que se note que son jóvenes. Armen lío quiere decir actívense. Se supone que en lo bueno. Parece que en Argentina tiene más esa carga positiva. Entre nosotros suena más como enredo. Si se pusieron a beber en la calle, armaron un lío. Entonces, en ese sentido, no es que lo dice el Papa. No. Para que usted vea la distancia que hay. Otra cosa, aparte del contenido de las palabras, es el acento, la línea melódica de nuestra... Ahí, bueno, ese es otro tema, pero ya como mencionamos, tú has oído por lo que yo he dicho, que nosotros cuando se nos desarraiga de un medio, como era el caso mío, por ejemplo, de mi medio rural a San Pío X, donde había estudiantes del país entero, el sur, del este, etc. Y luego Santo Domingo, clavado allá, 7 años y uno de ñapa. Abraham Lincoln con Bolívar. Entonces, y en otro lugar, porque trabajé en el INFAS, en el Instituto de Formación Agraria y Sindical. ¿Y cómo estará Cristóbal de la Cruz, mi querido amigo, y Josefa, su esposa? Válgame Dios del cielo. Entonces, y luego algún curso fuera del país. Pero aún estando aquí, que yo te he dicho, que hubo momentos en que a mí me preguntaban que si yo era cubano, porque aspiraba mucho la S, nosotros, que si era cubano, que si era boricua, que si era mexicano. Yo he pasado por todas esas. Las Naciones Unidas. Porque así como hay diversidad en las acepciones de un mismo término, entonces también el que intercambia con otras latitudes, pues se le pega algo y después ni es ibaeño, ni es dominicano, ni es, en cuanto a cómo suena. Ciudadano del mundo. La línea melódica del habla propia de cada uno. Bien, pero eso era a propósito de que el Papa repite mucho, hagan lío, jóvenes, pero es en el buen sentido, porque si no, no lo diría el Papa. Porque entre nosotros podía recargarse más, ya del modo que hemos dicho. Que a propósito, cuando se van a grabar series así para todo el continente, tratan de buscar locutores, personas que tengan un acento más neutral para evitar que se fije en la nacionalidad de donde porque procede. Dime tú, mexicano. ¡Ay! Y uruguayo y argentino también. ¡Ay, argentino! Sí. Yo. Bien, pero ya... sigue con lo tuyo. Entonces, terminamos con la palabrita y ahora entramos a la doctrina social de la Iglesia. Para el día de hoy tenemos el 463, que ustedes lo pueden buscar también en su periódico Camino de esta semana. Dice este número: una correcta concepción del medio ambiente. Si por una parte no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación, por otra parte, tampoco debe absolutizarse. Este último caso se llega a divinizar la naturaleza o la tierra, como puede fácilmente verse en algunos movimientos ecologistas
que piden se otorgue un reconocimiento institucional internacionalmente garantizado a sus ideas. Y por último, el magisterio ha motivado su contrariedad a una noción del medio ambiente inspirada en el ecocentrismo y biocentrismo, porque ésta se propone eliminar la diferencia ontológica y axiológica. Espérese, usted me va a ayudar. Espérese. Hasta yo voy a protestar. No, espérese. Del valor indiferenciado. Así se elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de una consideración igualitaria de la dignidad de todos los seres vivos. Resumiendo, Polo, te voy a resumir con lo que yo mismo he dicho en este programa. Yo se lo iba a decir. Pero no una vez ni dos. ¿Y tú sabes de lo que yo hablo? Yo creo. ¿Qué? Yo creo. Ve a ver si pega. Usted ha dicho muchas veces que hay movimientos, por ejemplo, en ecologistas, que creen que la tierra, como tratar la tierra como un dios, divinizarla, que no se puede tocar. Sí, pero va por ahí. Va por ahí. Pero lo he planteado de esta manera. Por defender a los llamados pueblos originarios, entonces, ¿qué es lo que proponen algunos? Recoger y aceptar todo lo de ellos, con sus usos religiosos, entonces que uno adoraba al sol, que otro adoraba la luna, las estrellas, los animales, etcétera, que vamos nosotros por respeto a la cultura primitiva. Entonces, Señor, no es para tanto, porque lo que dice ahí es, debemos respeto a la naturaleza. Sí, pero la naturaleza es criatura de Dios. El que merece la adoración no puede ser nada de la naturaleza, sino su creador. Y los indígenas no pudieron llegar a eso, no pudieron dar el paso, por más que uno los quiera. Y mira que en este país tenemos una añoranza tremenda por lo indígena. Todo dominicano es así, porque como no los conocimos, que otros pueblos sí lo conocen. Eso se nota cuando nosotros hemos viajado a Sudamérica, por ejemplo, donde hay, o a Centroamérica, cantidad de indios. Para nosotros es una maravilla, porque aquí nada más hay historias sobre indios. Algo en la toponimia, nombres que son indígenas, productos que son indígenas, como el casabe, como etcétera, en el hábito, en la cocina, que ha quedado algo. Pero entonces, una cosa es añorar lo indígena y otra cosa es divinizar la naturaleza al modo indígena. No podemos volver para atrás. No podemos volver hacia atrás, por más respeto que tengamos a los indígenas. Mira, se criticó muchísimo el presidente de México, porque no cree ni en la una y una, según se ha declarado, y sin embargo hizo un ritual con un sacerdote indígena. Y le dijeron, ¿y en qué quedamos? Pues entonces sería, si esto no es confesional, pues no llevemos a ninguna confesión. Que a propósito... Que lo hacía Chávez también. Que a propósito de eso de los indígenas, me tocó compartir una experiencia en una emisora de Bolivia, Radio San Gabriel, y entonces ahí yo tenía, dando un tallercito, varios indígenas de los quechua. Entonces cuando yo vine aquí decía que estuve con indígenas, ¿y cómo son? Y tú lo viste, lo que usted decía. Que aquí lo que hay es cuento de en un charco, en un río, dice que salen indias bañándose y luego peinándose con peine de oro. Eso. Pero bueno, ya yo tengo historia por ahí, pero hoy no es día de historia porque se nos van a quedar. Para la próxima semana voy con el número 461. Ahora estamos hasta adelantando. Sí, para la próxima semana. Oye, está inspirado, ahí Polo, lo que nunca. No, que no. Bien, entonces, Polo, volvemos a lo anterior, retomando un poquito en el tiempo de que disponemos, porque quiero agradecer también a la señora Cecilia, que es de los lados de la presa de Tavera, que precisamente estaba un amiguito tuyo inventando la presa de Tavera ahorita. Percio. Pues de ahí es Cecilia, de la zona de la Torre de la Vega. Entonces, que recibí sus saludos y, para citar a Polo, entre comillas, sus detalles. Que así es que dice Polo cuando le dan algo. Pues entonces recibimos con mucho cariño que alguien le diga, o si ella misma nos está viendo,
Cecilia. Y ahora, Polo, Sí. entonces te dije también de este libro. Yo traje 2 la semana pasada y No, usted trajo uno. que si tú crees que me vas a echar cosas Sí, sí. viniendo de que con Con 2 y dos 3 y montañas cada de semana. libros, pues no Y- me quedo atrás. y gordo Mira, que ese. Mira, esto es muy valioso. Por supuesto, yo he manejado, tengo una edición anterior, me la trajo nada más y nada menos que Monseñor Arnaiz, las obras completas de Santa Teresa y las obras completas de San Juan de la Cruz, de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos de España. Pero ahora, mira lo que he recibido. Entonces, Santa Teresa de Jesús. sí, pero no es solo Santa Teresa. Esto es el amigo Príamo Rodríguez Castillo y su esposa Ingrid González. Sí. Nos unimos al dolor que le embarga junto a su familia por la sensible pérdida de su hermano. Entonces aprovechan y me hacen llegar esta obra. Es un agradecimiento doble por las condolencias. Mira cuántos detalles, Polo, hasta cuándo la gente... Yo todavía he encontrado personas por ahí dándome el pésame. Entonces, como agradezco mucho al señor Príamo Rodríguez y a su esposa Ingrid González. Este es un buen obsequio. Santa Teresa de Jesús, obras selectas. Yo estuve imitando cuando le titulé a mi libro Obra Selecta. Y este es Obras Selectas de Santa Teresa. Pues agradezco infinitamente este obsequio para que tú veas, Polo, la gente con esa delicadeza. Y en cuanto a lo de mi hermano, continúa. Todavía me encuentran, ay, no pude llegar, etcétera, pero presentando las condolencias. Y antes que tú entres, Polo, quiero referirme a lo de San José de las Matas, que estuve celebrando la solemnidad de San José por primera vez, porque siempre me quedaba aquí en Santiago, que se celebra, Baracoa, La Joya. También se celebra San José de la Montaña, aquí, pero aquel es San José de las Matas. Entonces en San José de las Matas fui y estaban uniéndolo a la celebración del 75, del aniversario número 75 de la llegada de los misioneros del Sagrado Corazón a San José de las Matas. Una celebración sumamente bonita. Yo estoy implicado en ese lugar por varios motivos, Polo, pero debes tú saber que aparte de todo, el padre Santiago Godbout, que fue párroco e historiador de la parroquia de San José de las Matas, lo hizo donde quiera que estuvo, en Samaná, y donde quiera que estuvo dejó un libro de la historia de la parroquia. Lo propio hizo en San José de las Matas. Tú debes saber que ese fue el sacerdote que, siendo yo niño en calzón corto, en una esquina de la iglesia me encontró en Licey y me soltó la pregunta, que si ¿te gustaría ser sacerdote? Yo le dije que sí, sin saber en lo que me veía. Entonces, el padre Santiago y esa historia, y siempre cercano, y aparte de todo, aparte de que tuve al fenecer en San José de las Matas, porque muchacho, ahí es que yo tuve al ahogarme. ¿En la ventana? En la ventana de Hinoa. Quiere decir que de Chepa no está la tumbita mía. Por allá. Una tumba olvidada. Es peligrosa, Tercio. Una tumba. Quiere decir que estoy ligado, obligado. Eso se me había olvidado, pero yo estoy más ligado de la cuenta, porque hasta en la sobrevivencia tengo que acordarme. Y no se lo mencionó allá. Entonces, ¿Se le olvidó? Hoy, no, ahí no, porque ahí tenía muchos temas, muchos temas en la dirección del mismo San José, porque es un santo que yo me crié
con esa devoción, porque se llama Licey San José, donde yo me crié de meses, me llevaron ahí. Hay un amigo suyo y mío a quien recordamos con tanto cariño, que era muy devoto de San José, Monseñor Juan Antonio Flores Santana. Ciertamente, ciertamente. Entonces allá me acompañó Monseñor Valentín Reynoso, el querido Plinio, el padre Juanito Rodríguez, provincial, que es el provincial, un grupo grande de sacerdotes misioneros, diáconos, presidente de asamblea, gente, una cantidad de gente, una cosa preciosa, todo muy organizado. Miren ustedes esas fotos y dirán si yo estoy mintiendo o no. No hay fotos de estos, pero los quiero mencionar también, porque ahí encontré y nos saludamos con mucho aprecio el coronel Germán Rosario, nativo de Elías Piñas, que es el director de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas en San José de las Matas, y también al teniente coronel Vidó, que ahí los encontré, no los conocía. También del sur. Resulta que conocían amigos míos, yo conocía su tierra, ellos no lo sabían, nos pegamos a hablar y casi no terminamos. Entonces todo eso fue a propósito de la solemnidad de San José, que esta vez lo único es la lluvia para la sierra. Está seco. Está seco. Entonces, caramba, pidiéndole a Dios a ver si vuelven a reverdecer todos esos lugares. Polo, entra porque si no te voy a dejar fuera de todo. Bueno, yo quiero felicitar al grupo de teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago. Hermosa semana del teatro, marzo es el mes del teatro. Vi la obra Tartufo de Molière y me llamó tanto la atención porque lo hicieron magistral. Y además, qué bonito, 355 años hace que en París se estrenó esta obra. 355 años y todavía más, monseñor. Vi el afiche, está en internet, el afiche promoviendo la presentación de esa obra en París hace 355 años. Pero es verdad que a ti te gusta privar. Sí. Porque yo te dije otro dato que casi es más grande que ese. Sí. Yo sé. Y es que cuando yo tenía 16 años de edad, ¿estás oyendo? Sí. Que hace unos días de eso. Hace mucho. Fui a ver el Tartufo y a ver el Médico a palos de Molière en La Madre y Maestra, presentada por el grupo de teatro de La Madre y Maestra. O sea, que viene de lejos esto. Quiere decir, calcula tú, año 1964, si acaso, y ya estaba La Madre y Maestra presentando Médico a palos y el Tartufo de Molière. Entonces, di que París está bien, menciona París, pero menciona también a nosotros y a la Madre y Maestra. Y también pude ver la obra Duarte, fundador de la República, de Franklin Domínguez. Dentro, ahí estaba él, el señor rector, el vicerrector le entregaron una estatuilla por sus aportes al teatro en República Dominicana. Bien, pues ahí debo yo acotar también que en San Pío X preparamos Se busca un hombre honesto, de Franklin Domínguez, que es una obra de teatro de Franklin Domínguez. Esa obra de teatro la presentamos nosotros en Licey, en La Vega, en San Cristóbal y yo no sé dónde más. Y a mí me tocaba hacer de Diógenes. Con su linterna. Y termina trágicamente porque se da un tiro al final. En San Cristóbal sucedió, en el Politécnico de San Cristóbal. De Loyola, de los jesuitas. Loyola. Entonces allá fuimos a presentar esa obra. Entonces, oiga, el tiro, nosotros llevábamos un buscapié de eso que tú lo tiras en el piso, ¡bum! ¡Bum! Entonces, yo salía de escena y tenía que tirar eso al piso para que se oyera que yo me liquidé. Acababa fea la cosa. ¿Qué pasó? Que no explotó la bendita cosa. No explotó. Y yo no sé si fue que yo preví que me eché una fundita de pulpería en el bolsillo. Y rápidamente la saqué, la soplé, ¡pum! Y sonó lo que pudo.
pero falló el bendito, El tiro ahí. el montante ese. Bueno, y sigo. Y también se presentó otra obra de Federico García Lorca que me llamó la atención. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Ese era su segundo nombre. Pero todo eso es español. Y averíguate los nombres de Pablo Picasso. 2 líneas Sí, corridas. mucho ahí. ¿Y Sigo. qué obra? La casa de Bernarda Alba. No, fue otra, pero esa no la vi, solamente pude ir 2 días. Bien. Lo otro, estuve en el Parque Los Cauchos, de aquí de San, precioso ese parque, y ahí la Fundación Corazones de Luz presentó su proyecto. Son jóvenes que van a trabajar con personas en situación de vulnerabilidad. Felicitaciones. Y por último, monseñor, se me quedan algunas actividades. Ya. Sí. 10 segundos. Agradecer a don José y a doña Andrea la acogida que tuvieron con nosotros, con el padre Domingo Collado, el padre Ronelli, monseñor de la Rosa, Anthony. Pasamos un momento muy bonito en su casa, gracias de todo corazón. Eso, ¿en Higüey? Aquí por la Piña de Oro, reparto Peralta, Piña de Oro a Santiago. Dios del cielo. He terminado. Bien, Polo, pues entonces ya nos queda la oracioncita para despedir este día de hoy. Nos vamos, en breve retornamos. Hoy te damos gracias, Padre, porque hay gente humilde. Podemos ser arrogantes y creernos incluso superiores a los demás, pero cuánta belleza hay en una persona que tiene el don de la humildad. Como Cristo, como San José. San José, ¿cuántas personas en el mundo llevarán ese nombre? Y sin embargo, casi un desconocido en las Escrituras. Ayúdanos, te pedimos, a caminar con humildad, a no mostrarnos arrogantes, a ser respetuosos y tolerantes del prójimo, para así hacer visible tu reino en medio de nosotros. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.